Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo estamos haciendo y hemos hecho desde hace 17 semanas de manera ininterrumpida, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar así a más profesionales de la salud. El día de hoy nos visitan de varios países, República Dominicana, Panamá, Chile, México y Estados Unidos. Veremos de qué otros países se van conectando mientras va avanzando esta plática. Como veían ustedes al inicio, la pantalla de espera, existe la posibilidad, si usted es jefe de enseñanza, jefe de servicio o pertenece a un colegio médico o agrupación o asociación médica y desea una de las pláticas que da Medical Legal Center para su grupo médico, una plática reducida, especial solamente para su grupo, con mucho gusto podemos hacerlo, utilizando nuestra propia infraestructura, etcétera, sin ningún costo para usted profesional de la salud. Solamente hay que enviar un correo a atención sin acento, atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto la programamos. El día de ayer tuvimos un gran foro, el foro de tres grandes directores de región de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecobstetricia, zona occidente, zona noreste y sureste. Y a propósito, esta plática está grabada, me han preguntado, está grabada en Facebook de Yo Soy Médico 17, en Facebook de Medical Legal Center y también ya en el YouTube de Medical Legal Center. Entran a YouTube, le ponen Medical Legal Center y aparecen todas las pláticas que hemos tenido de manera consecutiva, cronológica, que para que puedan acceder a ellas las veces que necesiten e incluso poderla compartir a otros profesionales de la salud. Hoy es viernes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés para profesionales de la salud, ha subido a Facebook de Medical Legal Center un programa especialmente para ustedes. Algunos conceptos interesantes para prevenir el estrés y es completamente para ustedes. Aprovechenlo, pueden contactarla de manera directa sin ningún problema. También quiero informarles que ya tenemos confirmado nuestro programa de la siguiente semana y se los voy a compartir. En nuestro programa arrancamos el lunes padrísimo, un foro también muy esperado, que se llama Cirugía y Educación. Su doctorado en McGill University en Canadá. Ella va a estar conectada de Ski Markovich. Él es cirujano general, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. Y, por supuesto, el doctor Samuel Kleinfinger, quien es médico cirujano general, presidente del Colegio de Especialistas en Cirugía General de la Ciudad de México. Y bueno, los tres tendrán. El martes tenemos al doctor Eduardo Moreno Paquentín. Él nos hablará de qué es la cultura de la seguridad en cirugía y qué beneficios tiene para nuestros pacientes. Fundamental también hoy en día el tema de cirugía segura. El miércoles, interesantísimo, me han preguntado, oye Abraham, ¿qué es el TMEC? O sea, el nuevo tratado que ha firmado México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, este sustituye al Tratado de Libre Comercio y es algo que tiene que estar informada la comunidad médica y tendremos al doctor Oscar Cruz Bani, él es abogado y nos hablará del Tratado de Libre Comercio al TEMEC, que es del TLACAN al TEMEC. Nos hablará todo cómo quedó ahora esta nueva relación trilateral con Norteamérica. El jueves, padrísimo también, el doctor Víctor Manuel Castaño Meneses. Él es ingeniero físico, doctor en ciencias, y nos hablará de los mapas conceptuales y COVID-19, aspectos científicos, éticos y legales. No se la pierda, va a estar bueno. Y el viernes cerramos también con broche de oro con el doctor Lutz Alexander, que Ferstein Caballero. Él nos hablará de la racionalidad universal, subjetividades y reformas legales. ¿Cómo
afectan la práctica médica las reformas legales de la posmodernidad. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene un doctorado en filosofía. Entonces, bueno, como siempre, tratando de llevar los mejores profesores para todos ustedes. Les recuerdo también que nos ayuden a compartir esta información a más profesionales de la salud. La invitación les llega por correo, les llega por mail. Ayúdenme a compartirla. No tengan miedo, todos los médicos van a estar felices de que usted los invite. Hoy platicaba con el doctor José Luis Martínez de Monterrey, me decía, Abraham, llega el domingo y me hablan mis amigos para que no les he mandado el programa de la semana. Entonces, espero que nos ayuden compartiendo. Realmente hacemos un bien a quien se lo envía. El día de hoy, antes de presentarla a nuestra invitada, de que muchas personas habían estado esperando esta plática, quiero decirles que me ayuden a ir formulando sus preguntas solamente por el icono de preguntas y respuestas, no por el de chatear. En el chatear platicamos, pero si me elaboran una pregunta por chat, difícilmente la vamos a formular. Entonces, todas las preguntas por el icono de preguntas y respuestas. Nuestra invitada es muy joven, sin embargo, eso no le quita su gran experiencia y conocimiento en el tema. Ella es doctora, tiene una maestría y doctorado en ciencias en biología molecular, en medicina por la Universidad de Guadalajara. Actualmente investiga en ciencias médicas en el laboratorio del área de COVID-19 del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Y es catedrática titular de la Universidad de Especialidades. Ella es la doctora en ciencias Lucero Mendoza Maldonado, y nos hablará de pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Lucero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, entonces, iniciamos. Sí, Lucero, te dejo con lo mejor público que son los profesionales de la salud. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, por haberse conectado y muchas gracias por la invitación. Voy a iniciar compartiendo pantalla para que todos puedan ver la presentación. Ok, como lo mencionaban, entonces la presentación se titula Pruebas serológicas y moleculares para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y bueno, iniciemos hablando acerca de los coronavirus y las características de este grupo de virus, de esta familia. Son virus que se encuentran ampliamente distribuidos e infectan a distintos organismos. Entre ellos se ha visto que pueden infectar a los seres humanos, también a algunos otros mamíferos y aves, y pueden ocasionar toda una serie de enfermedades que se han ido describiendo a lo largo del tiempo. Entre ellas, algunas enfermedades respiratorias. Tenemos que también se han desarrollado algunas enfermedades entéricas, hepáticas o también algunos problemas neurológicos. Y de acuerdo con el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus, pertenecen a la familia Coronaviridae, tal cual así se llama, y se dividen en 4 tipos distintos. Los alfa coronavirus y beta coronavirus que pueden infectar a los seres humanos, y tenemos a otros tipos como los gamma y los delta que están más, digamos que infectan mayormente a otros animales. Y bueno, se sabe entonces que todos los coronavirus que tienen la capacidad de infectar a los humanos tienen un ancestro en común. Y entonces, además de eso, usan reservorios naturales o algunos intermediarios en animales. Y entonces tienen esta capacidad de cruzar las barreras entre especies. Es por eso que este nuevo coronavirus ha sido relacionado con los murciélagos o con el pangolín, porque son sus reservorios. O también, bueno, algunos otros como el SARS, que se identifica en el 2002 aproximadamente, o el MERS, utilizan algunos reservorios como la civeta, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, a partir de finales del año pasado es que se inicia con esta nueva pandemia. Es detectada, se identifica por primera vez en Wuhan, China, y se le
da el nombre de SARS-CoV-2 debido a que se logra aislar, se logra identificar toda su secuencia, la secuencia de su genoma, y entonces se dan cuenta que se parece mucho a SARS, al que se había identificado en el 2002. Y entonces deciden llamarlo SARS-CoV-2. Y hasta el día de hoy, esta es información recién descargada de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes ingresan a la página pueden acceder a esta información. Hasta la fecha, hasta las últimas 24 horas, se han identificado 15.296.926 casos de coronavirus, de este nuevo virus, y se han registrado 628.903 muertes a lo largo del mundo. Y bueno, tenemos que dividen también por áreas, más o menos para darnos una idea de cuántos casos hay por región. Entonces ustedes pueden ver aquí, pues, cómo se ha distribuido a lo largo del mundo. Y bueno, ¿cómo se da la transmisión de esta nueva enfermedad que fue llamada COVID-19? Los primeros casos de la enfermedad estaban vinculados a la exposición directa en el mercado de mariscos de Wuhan, y entonces se pensaba en ese momento que la transmisión era a través de animal humano, que ese era su mecanismo principal. Sin embargo, los casos posteriores no se asociaban a este mecanismo de exposición, y entonces, conforme fueron avanzando los estudios y bueno, el conocimiento de esta nueva enfermedad, se concluyó que el virus también podía transmitirse de persona a persona. Y esta infección respiratoria se puede transmitir a través de diferentes vías, entre ellas gotículas respiratorias que tienen un tamaño aproximado de 5 a 10 micrómetros, y algunos núcleos goticulares que pueden quedar dispersos en el aire, que son de menor tamaño. Y se transmite principalmente entre personas a través del contacto o por las gotículas respiratorias. Esto es la información que actualmente ya tenemos y que la mayoría de nosotros sabemos. La transmisión por gotículas a través de superficies también es una forma de contagio a través del entorno inmediato de una persona infectada. Si yo estoy infectada en este momento, entonces posiblemente mi computadora, el escritorio y mis artículos personales también contengan algunas gotículas en donde está presente el virus. Y bueno, aquí tenemos un esquema de cómo es que estas gotículas pueden viajar cuando nosotros hablamos o estornudamos, y los núcleos goticulares que puedan quedar dispersos como aerosoles, y la distancia que pueden lograr llegar. Y es por eso que se habla de la sana distancia. Bueno, hablando un poquito más acerca de las características de este nuevo coronavirus, pues pertenece a la categoría de los beta coronavirus. Tiene una forma redonda o elíptica, un diámetro de alrededor de 60 a 140 nanómetros. Y al igual que otros coronavirus, también se ha visto que es sensible a rayos ultravioleta y al calor. ¿Cómo es que está conformado el virus? Bueno, la estructura del virus consiste principalmente en una nucleocápside en donde vamos a encontrar al material génico. En este caso es un virus de ARN, tiene una cadena sencilla de 5' a 3'. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de estas características que nos ayudan a identificarlo en las pruebas moleculares, y tiene una envoltura externa. Tenemos que en la nucleocápside el genoma viral está asociado a una proteína N que se conoce como la proteína de la nucleocápside. Lo tenemos aquí adentro en el esquema. La proteína de la nucleocápside es la que se encuentra en amarillo, la cual se encuentra fosforilada y bueno, está dentro de una bicapa de fosfolípidos, que es la de la envoltura. Y entonces tenemos además otras proteínas, por ejemplo, la proteína Spike o de espiga, que es la que ayuda al virus a que entre a las células humanas a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Es la que es detectada y entonces logra ingresar a las células del pulmón. Tenemos, por ejemplo, a la proteína de envoltura, o E, a las proteínas de membrana, principalmente. Entonces, bueno, vamos a ponerle atención a estas proteínas porque ahorita que habla acerca del genoma del virus, nos van a ser de utilidad para poder entonces
identificar a este nuevo virus en las pruebas moleculares. Aquí tenemos esta diapositiva, nos muestra el genoma del virus y entonces básicamente lo que yo les comentaba es un virus de ARN. La molécula de ARN es una molécula sencilla de cadena sencilla que va en una dirección de 5' a 3'. Esto habla de cómo están acomodados los nucleótidos a lo largo de la cadena. Y tenemos entonces toda esta estructura organización genética. Tenemos primero los genes ORF1A y ORF1B que se encargan de toda la replicación del virus. Son todas las proteínas que lo van a ayudar a que entonces estén haciendo más copias de él mismo. Y tenemos además a lo largo de su genoma a las proteínas principales que yo les mencionaba ahorita en el esquema, que son la proteína S o spike, la de las espigas, que le dan esta forma que es por eso que es llamado coronavirus, por esta estructura que parece una corona tal cual por debajo del microscopio electrónico. Tenemos otra de las proteínas principales, la E de la envoltura, M de membrana y la de la nucleocápside al final. Y además vemos algunas otras proteínas que se pueden codificar, que son las que están en azul, que son algunas proteínas accesorias. Bueno, ¿para qué nos sirve conocer el genoma del virus? Cuando nosotros intentamos entonces identificar a un nuevo organismo, nos basamos en el genoma, en cómo está organizado, para poder entonces crear, digamos, ¿cómo decirlo? Reactivos específicos que van a ir sobre las secuencias del virus y entonces poderlos identificar. Vamos a hablar un poquito más de esto cuando explique sobre la PCR y cómo es que esta técnica funciona. Cómo es que yo puedo discernir si el paciente presenta el virus o no lo presenta. Las pruebas diagnósticos, entonces ahora sí, las pruebas diagnósticas en el laboratorio. El diagnóstico de esta nueva enfermedad es importante tanto para el manejo de la enfermedad individual como para controlar la pandemia, ¿sale? Y entonces, debido a esto es que muchas organizaciones, incluso compañías, universidades están interesadas entonces en crear pruebas diagnósticas y poder entonces controlar que se siga dispersando el virus. Y bueno, algunas de estas pruebas son las pruebas de detección de ácidos nucleicos, que son las pruebas moleculares, en la cual se utiliza la técnica de PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Y tenemos también a otras pruebas, que son las pruebas de detección de anticuerpos, las pruebas serológicas, que van a identificar algunas inmunoglobulinas. Y entonces, si bien el procedimiento de elección siempre, bueno, va a ser la PCR, también es necesario disponer en algunas ocasiones de pruebas rápidas, que sean simples, pero que además tengan características que las hagan de alta sensibilidad y de alta precisión también, para que se puedan realizar entonces estas pruebas a gran escala. El objetivo de hacer el diagnóstico de forma rápida es para un mejor manejo y monitorización de los pacientes, para poder aislarlos y tratarlos adecuadamente, para aplicar medidas de prevención y para controlar entonces la expansión y hacer una vigilancia epidemiológica. Y entonces se ha visto que este virus, a través de estas pruebas, ya sea moleculares o serológicas, se puede diagnosticar en diferentes muestras. En el caso de las pruebas moleculares se ha visto que es posible detectarlo, por ejemplo, en hisopados nasofaringeos y orofaringeos, en lavados broncoalveolares, en algunos aspirados, en esputo, en suero, incluso en sangre periférica o algunas otras muestras como heces u orina. Y algo importante que nos habla este cuadro, y sí quiero recalcar mucho esto, es el manejo que se le tiene que dar a la muestra. Cuando a nosotros nos llegan las muestras al laboratorio, se inicia el proceso para poder entonces identificar al virus, pero algo importante y que va a ser crucial para que nosotros podamos hacer una detección correcta va a ser cómo es que esa muestra se manejó
previamente, previo a que llegue al laboratorio. Y entonces es importante mantener una temperatura adecuada para que el virus también se mantenga y entonces poder hacer el diagnóstico de forma correcta. Entonces lo ideal es mantener a estas muestras a una temperatura de 2 a 8 grados. Y bueno, ya cuando se haya hecho la prueba, se pueden entonces almacenar hasta menos 70 grados. Y este es un cuadro que nos muestra igual algunos especímenes que se han utilizado para diagnosticar SARS-CoV-2, entre ellos pues el fluido broncoalveolar, esputo, algunos hisopados, heces, sangre y orina. Y entonces algo que quiero que pongan atención en esta tabla es esta parte de aquí que dice Cycle Threshold. ¿Por qué? Porque este Cycle Threshold es el que nos va a indicar si fue detectado o no en una prueba molecular. Estos resultados están dados por la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, esta técnica, y entonces en lo que nosotros nos fijamos en el laboratorio es justo en este número que se conoce como Cycle Threshold. ¿Cómo es que funciona la reacción en cadena de la polimerasa o PCR? Bueno, de lo que se supone que se trata esta técnica es de que nosotros vamos a emular la replicación del ADN o del material genético, pero en condiciones de laboratorio. Y entonces, para eso nosotros necesitamos el material genético, en este caso el material del virus. Para eso se hace una extracción de ácidos nucleicos y nosotros logramos obtenerlo. Y entonces a partir de ahí que tenemos el ADN o en este caso para el virus, para este tipo de virus, el ARN, se procede a la prueba. Y entonces la PCR consiste en poner el material genético de interés, además poner algunos nucleótidos que van a ser los que nos van a ayudar a que se vayan haciendo las copias, a que se haga esta replicación en el laboratorio. Se necesita una polimerasa, que es la que va a ayudar a pegar los nucleótidos para que se vaya formando la cadena de ARN o de ADN. Y necesitamos también un primer que nos va a ayudar a identificar la secuencia de interés. Esto es muy, muy importante porque el primer o cebador es el que nos indica hacia dónde se va a ir o se va a iniciar la replicación de este material genético. Digamos que es lo que nos sirve para identificar qué gen queremos amplificar o qué gen vamos a estudiar y las copias que se van a hacer de este. Adentrándonos un poquito más en la técnica de PCR, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el laboratorio? Tenemos a la muestra del material genético, tenemos a estos primers o cebadores que les comento, que son los que nos dan la especificidad hacia dónde o qué gen exactamente es el que queremos estudiar. Tenemos, como les comentaba, los nucleótidos. El ADN, bueno, está conformado por 4 nucleótidos: adenina, citosina, guanina y timina. Utilizamos pues un tubo especial para hacer la mezcla de todos los reactivos. Necesitamos también un buffer que nos va a ayudar a darle estabilidad a toda la reacción para los cambios, para que no haya cambios de pH, y a esta polimerasa que yo les comento. Y entonces se combinan todos estos reactivos para poder emular esta replicación y poder entonces obtener muchas copias del material genético. Y entonces decimos, bueno, pero ¿para qué queremos tener muchas copias de un determinado gen? En este caso, para SARS-CoV-2, lo que nosotros queremos es identificar al virus respecto al material genético, por ejemplo, del humano. Entonces, lo que nosotros queremos es lograr amplificar o tener muchas copias para poder entonces decir con certeza si está presente o no está presente en la muestra. Entonces, si hay un amplificado de uno de los genes del virus, entonces quiere decir que la muestra es positiva. Si al nosotros poner los primers que son específicos para virus, la muestra no amplifica, no tenemos copias de ese material genético, entonces quiere decir que el paciente es negativo, pero lo vamos a ir viendo con calma. Todos estos componentes de la PCR que yo les comento aquí, entonces se ingresan a un equipo especial que se llama termociclador. Y su nombre, tal cual termociclador, habla de su función. Lo que se hace tal cual es un ciclado de temperaturas que nos van a ayudar a emular
la replicación y entonces con el que vamos a obtener muchas copias del material genético. Y bueno, este procedimiento se divide en 3 fases. Aquí las tenemos, 1, 2 y 3, para que lo vayan viendo del lado derecho en el proceso de PCR en azul. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Hay una desnaturalización del material genético. Posteriormente, ya que se separa ese material genético, en este caso es un esquema que nos explica un poco más acerca del ADN, de una muestra de ADN, pero ahorita vamos con la parte de ARN y cómo es que funciona. Es un poquito distinto si nosotros estamos identificando ADN o ARN porque se necesita una retrotranscripción, pero en un momento vamos para allá. En términos generales, entonces, la PCR de lo que se trata es de hacer primero una desnaturalización de las cadenas, en este caso de ADN. Posteriormente sigue un paso de alineamiento y este alineamiento de lo que se trata es que los primers o cebadores identifiquen la secuencia para la que fueron diseñados y entonces se una por complementariedad de bases. Ustedes recuerden que el ADN es una molécula de doble cadena. Entonces, siempre cuando estoy explicando esto, me gusta utilizar mis manos. Imaginemos que es una doble cadena que se desnaturaliza y entonces a partir de ese momento las 2 cadenas desnaturalizadas entonces tienen la posibilidad de unirse a otros cadenas, digamos así, y entonces los primers lo que van a hacer, o los cebadores, son pequeñas cadenas de ADN específicas para una región, y entonces lo que hacen es unirse por complementariedad de bases. Acuérdense que citosina siempre está unido con timina, y citosina con guanina y adenina con timina, y entonces se va a hacer la unión por complementariedad de bases. Posterior a ello, entonces, sigue la parte de extensión, en la que la polimerasa entonces va a utilizar los nucleótidos que nosotros colocamos y entonces va a empezar a crear cadenas. Para tener, en este caso, iniciamos con una cadena y al final de este proceso tenemos 2 cadenas de ADN. Y entonces, bueno, este es el equipo que se utiliza en el laboratorio, son los termocicladores, son los que hacen todo este procedimiento. Aquí es donde se realiza la técnica de PCR. Y bueno, este es un esquema que habla acerca de los diferentes pasos. Tenemos la desnaturalización, el alineamiento y la elongación. Y entonces lo que nosotros queremos con esta PCR entonces es tener muchas copias del material genético de interés. Nosotros empezamos con una molécula, posteriormente se hace la desnaturalización, el alineamiento de estos primers o cebadores que nos van a indicar qué gen es el que queremos amplificar y posteriormente la extensión. Y entonces de tener una copia, aquí tenemos 2 y estos ciclos se van repitiendo. Por eso es que se llama termociclador. Es un ciclado de temperaturas que se está haciendo constantemente. Y entonces tenemos en el primer ciclo ya tenemos 2 copias, en el siguiente tenemos 4, en el siguiente tenemos 8, en el siguiente 16. Entonces van aumentando la cantidad de copias del fragmento de interés. Al final es que tenemos miles de copias que entonces pueden ser identificadas. Y en el laboratorio esta prueba molecular se utiliza y hay diferentes tipos de PCRs. Hay, por ejemplo, la que les acabo de explicar, se llama PCR convencional o punto final. Y hay otra variante de esta PCR que se llama PCR en tiempo real, que es la que nosotros utilizamos para identificar a SARS-CoV-2. Y entonces esta técnica, además de tener este procedimiento que yo ya les acabo de comentar, combina la amplificación y la detección en un mismo paso. Y entonces correlaciona el producto de esta PCR, o sea, las copias que yo estoy formando, con una señal de intensidad de fluorescencia. Lo interesante en esta técnica es que nosotros utilizamos a los primers o cebadores marcados, o bien se puede crear otra secuencia que se le conoce como sonda, que tiene un marcaje con fluorescencia. Lo interesante aquí es que por cada ciclo que yo estoy haciendo copias y copias del material genético,
esa fluorescencia va emitiendo una señal y entonces es detectada por el equipo y nosotros podemos saber, tal cual como el nombre lo dice, en tiempo real, si se está identificando al material genético de interés o no. Las características de esta técnica es que tiene alta especificidad, tiene un amplio rango de detección, hay una rapidez en la visualización del producto porque en PCR convencional, posterior a hacer el amplificado, tenemos que hacer otra técnica que se llama electroforesis y en esta lo que sucede es que ya no necesitamos hacer esto. ¿Por qué? Porque con la fluorescencia que va a emitir el amplificado o las copias del material, entonces nosotros vamos a poder identificar rápidamente si el paciente tiene el patógeno o no lo tiene. Y puede detectar diferencias de una sola copia. Algo interesante en la PCR es que también puede hacer análisis cuantitativos, decirnos exactamente el número de copias por ejemplo, en el caso del VIH también se utiliza esta técnica y nos puede decir exactamente el número de copias del virus. Y lo mismo se puede hacer para SARS-CoV-2. Y entonces, los equipos que se necesitan para hacer esta técnica de la PCR en tiempo real es el termociclador, que es el que ya vimos, que es el que nos va a hacer el ciclado de temperaturas. Necesitamos también un fluorómetro para poder entonces detectar la fluorescencia y un hardware y un software que nos ayuden a poder analizar esta información. Y entonces, tenemos aquí el equipo, una imagen del equipo de tiempo real. Existen diferentes marcas y diferentes equipos. Aquí pongo un ejemplo para que lo conozcan. Y bueno, el fluorómetro tiene una lámpara, un LED y un láser que nos van a ayudar entonces a detectar esta fluorescencia y saber en el momento si el paciente es positivo o no lo es. Algo importante en este tipo de virus, en el virus de ARN, es que en la PCR no es posible utilizar el ARN como tal para hacer el amplificado, hacer el copiado del material genético. Y entonces, una limitación es que la PCR debe utilizar ADN como secuencia diana. Nosotros necesitamos partir de ADN. Y entonces las ADN polimerasas no pueden amplificar ARN de una manera similar. Y es por esto que previo a hacer el proceso de PCR, necesitamos hacer otro procedimiento que se le conoce como retrotranscriptasa inversa. Y entonces se utiliza una enzima que se conoce tal cual, así, transcriptasa inversa, que nos va a ayudar a generar ADN complementario a partir de una plantilla de ARN. Entonces, de lo que se trata, bueno, este es un esquema sencillo de cómo es que funciona la retrotranscripción. Se tienen moléculas de ARN y entonces esta molécula transcriptasa inversa ayuda a hacer copias, pero en este caso no de ARN, sino de ADN. Y entonces al final vamos a tener este ADN que se conoce como complementario y entonces a partir de aquí empieza la PCR como tal. Entonces, hay una variación en la PCR en tiempo real con transcriptasa inversa que ya incluye este paso, que es el método de elección para realizar exámenes rápidos y cuantitativos en la expresión de los genes, o si sí está presente o no está presente el gen de interés. Cuando nosotros entonces tenemos una molécula de ARN, es importante entonces, es necesario hacer el ADN complementario y a partir de ahí iniciar con la reacción en cadena de la polimerasa. Y algo importante es que la señal final, la señal de fluorescencia que nosotros obtengamos, va a depender de la eficiencia de esta transcriptasa inversa. Entonces, si este paso no es hecho adecuadamente, posiblemente no podamos detectar al patógeno o al gen de interés. Entonces, va a haber muchos puntos críticos en todo el proceso de detección. A veces uno se imagina cuando no estamos involucrados en la parte del laboratorio, me incluyo hace tiempo antes de que yo iniciara a hacer esta parte de biología molecular, que fue alrededor de hace 8 años, yo pensaba, bueno, que había equipos, como se ven en las películas,
que entonces metías tú la muestra y automáticamente te decía el resultado, ¿no? Y entonces a veces creemos que sucede algo similar, tenemos un equipo y luego ingresamos la muestra y nos da un resultado. Y la verdad es que ya conociendo todo el proceso no es así, es un proceso muy, muy complejo en el que hay que tener mucho cuidado desde cómo se toma la muestra, cómo se hace todo el manejo y ya que entra al laboratorio toda una serie de pasos para tener un resultado correcto. Y entonces, ¿cómo se analiza este resultado? Yo les comentaba que el equipo entonces detecta la señal de fluorescencia y cuando nosotros analicemos las muestras, entonces, ¿cómo es que sabemos si una muestra fue positiva o no? Cuando se hace la detección de la fluorescencia, se van haciendo gráficos que nos permiten entonces identificar si hubo un amplificado del material genético de interés. Y entonces tenemos, tal cual como lo vemos aquí, una gráfica que nos va a indicar, aquí tenemos el número de ciclos de la PCR, generalmente las PCRs son de 40 ciclos, hay algunas que se pueden extender hasta 45, y entonces nosotros debemos de ver para el análisis del resultado si hubo un amplificado en el transcurso de estos ciclos en los que se estaba haciendo la PCR, y si hubo en el eje de las X vemos a los ciclos y en el eje de las Y a la fluorescencia. Y entonces podemos ver si hubo una amplificación del material. Perdón, me regreso. Y entonces vemos curvas de ese tipo, curvas sigmoides. Cuando hay un amplificado, entonces, por ejemplo, aquí, esta es una muestra positiva. Si la muestra no logra hacer este gráfico, entonces decimos que es una muestra negativa. Para esto es importante, cada equipo y cada equipo de PCR en tiempo real hace un análisis de los resultados y entonces te pone una línea base o una región baseline que nos ayuda a discernir entre un ruido que se pueda tener de fondo, porque al final es fluorescencia y puede suceder algo ahí en la reacción, si es simplemente ruido del equipo y de la reacción como tal, o si realmente es un positivo, ¿no? Para poder saber si son positivos verdaderos, entonces tenemos esta región y si la muestra pasa ese umbral o esa línea base, entonces esta muestra es positiva. Las muestras que se queden por abajo de esta región se consideran como negativas. Y entonces, algo aquí interesante es cómo es que sabemos si una muestra tiene más copias del material genético o menos copias. Aquí otra vez vemos exactamente lo mismo, vemos el número de ciclos y vemos la fluorescencia y entonces vean algo interesante. Dice que aquí tenemos dos muestras, una que es roja y una que es azul, y vean que esta muestra logra amplificar o se alcanza este umbral de fluorescencia alrededor del ciclo 25. Y vemos en cambio la muestra azul que alcanza el umbral de fluorescencia, que alcanza a pasar esta línea alrededor del ciclo 30. Entonces, aquí esta imagen nos indica que entre menor sea el número del ciclo en el que se identificó, hay más copias del material genético. ¿Cómo es que puedo entonces yo interpretar esto en un paciente? En el caso de SARS-CoV-2, diríamos que este paciente tiene más copias del virus que este otro paciente. En definitiva, los dos son positivos. Sin embargo, uno tiene una infección en la que podemos encontrar mayores copias del virus que en la otra. Y las muestras que queden por debajo de esta línea, entonces son muestras negativas, que no se logró detectar el material genético de interés o el gen que a nosotros nos interesa identificar en la PCR. Y entonces hay un valor específico en la PCR que se llama CT, que significa Cycle Threshold. Y entonces, ¿qué significa esto? Es el número del ciclo necesario para que la curva de la muestra alcance el umbral en la señal de fluorescencia, que es básicamente esto. En este caso, esta muestra, su CT o su Cycle Threshold, quedaría alrededor del 25, y en esta muestra, su Cycle Threshold o su CT sería alrededor de los 30.
¿Cómo interpretamos esto? Es similar a la diapositiva pasada. Entre menor sea el número de ciclos para llegar al umbral de fluorescencia, mayor es la cantidad de ADN blanco en la muestra o de material genético que queremos identificar. Entonces, entre más rápido amplifique, si tenemos un CT de 15, pues hay más copias que un CT de 30, por ejemplo. Y entonces el CT es un valor directamente proporcional a la cantidad inicial de este material genético y a partir de este valor se puede calcular la cantidad de ARN o de ADN que nosotros estamos identificando. Y entonces vemos aquí de nuevo un gráfico con diferentes muestras. Tenemos la muestra roja, la muestra amarilla, verde, verde un poco más fuerte, azul y morado. Y bueno, por acá una negra, que si se dan cuenta, apenas alcanza a levantar un poco la curva. Y entonces, veamos aquí que esta muestra, la muestra roja, tendría un CT de alrededor de 13, aquí lo vemos, por lo tanto tiene más copias de material genético de interés que la muestra, por ejemplo, morada, que tiene un CT de alrededor de 29.9 o 30. Entonces, si lo habláramos en términos de SARS-CoV-2, este paciente tendría mayor número de copias del virus que este paciente. Y algo también importante para poder interpretar los resultados en molecular es que muestras que tengan amplificados mayores a 40 se consideran negativos porque ya es muy tarde el momento en el que se alcanza a detectar esta fluorescencia y entonces un paciente que haya amplificado en el 40 ya se considera negativo. Generalmente es antes de este CT. Y bueno, hablando acerca de las pruebas serológicas y la respuesta inmunológica a la infección por SARS-CoV-2, para que se dé una respuesta inmune innata, lo que sucede en el cuerpo es que las moléculas del ARN viral van a funcionar como patrones y que van a ser reconocidos por algunos receptores que tenemos, como los receptores tipo TOL. Y posteriormente a la respuesta inmune innata se da una respuesta inmune humoral. Todo el microambiente de citocinas que se da por las células presentadoras de antígenos, por ejemplo, las células dendríticas, inducen a que haya una respuesta en los linfocitos T. ¿A qué va esto? Esta respuesta inmune es la que nos va a ayudar para la detección en las pruebas serológicas. En el caso de los linfocitos T helper o los CD4 positivos, son capaces de activar a los linfocitos B y producir entonces anticuerpos. Y en el caso de los linfocitos T citotóxicos, los CD8 positivos, lo que hacen es eliminar a células infectadas por virus. Y entonces, cuando se da esta producción de anticuerpos, los anticuerpos que se van a producir para SARS-CoV-2 se han identificado que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina B. En el caso de la inmunoglobulina M, se produce cuando la infección se encuentra en una fase inicial y la inmunoglobulina G se produce en etapas que ya son un poco más tardías. Y según la Organización Panamericana de Salud, bueno, nos dan este esquema que podemos ver aquí, en donde vemos cómo es que va iniciando la producción de inmunoglobulinas. En el caso, por ejemplo, de IgM, vemos que inicia su producción alrededor del día 8, cuando se inician los síntomas, y entonces vemos que después de alrededor del día 20, 21, baja y ya no puede ser detectada. En el caso de la inmunoglobulina G, de IgG, vemos que inicia su producción y esta producción se mantiene por un poco más de tiempo y entonces puede ser detectada por las pruebas serológicas. Y lo ideal entonces para un manejo adecuado de un paciente sería poder hacer tanto las pruebas moleculares o la PCR como las pruebas serológicas. Y este esquema me gustó mucho porque nos explica cómo es que nosotros podemos combinar ambas pruebas para entonces hacer un manejo mucho más adecuado y poder entonces diagnosticar correctamente al paciente. Una PCR va a poder ser detectada desde el día 1, si es una PCR con alta sensibilidad, si se utilizan reactivos altamente sensibles, entonces se puede detectar desde un periodo muy, muy temprano, incluso asintomático,
y se puede detectar hasta los 28 días aproximadamente. Sin embargo, la producción de inmunoglobulinas tarda un poco más y entonces se da el comienzo de los síntomas y a partir alrededor del día 7 de la infección, entonces empieza la producción. En el caso de IgM comienza a ser detectable y en el caso de IgG tarda un poquito más. Perdón. Y entonces, algo importante en las pruebas, si se hace una combinación de pruebas moleculares con pruebas serológicas, es que vamos a tener algunos periodos de ventana. Este periodo de ventana es algo que tenemos que tomar en cuenta en los pacientes porque aunque la PCR nos pueda detectar desde el día 2 o 3 de la infección, ahí no vamos a poder detectar al paciente con una prueba serológica. Entonces, es importante hacer la combinación de ellos. Y entonces, dense cuenta que aquí en este periodo de ventana, en la parte de abajo, nos dice que la PCR en tiempo real es positiva, pero IgM e IgG se mantienen negativas. Posteriormente, hay un periodo en el que la PCR sigue siendo positiva alrededor entre el día 8 y el día 12, en el que la PCR es positiva y dense cuenta que IgM también, como ya empezó su producción, entonces también la podemos detectar. Sin embargo, IgG todavía a este momento es negativo. Posteriormente empieza un descenso de la infección y entonces es aquí donde comienza también la recuperación del paciente, pero que podemos detectar todavía por PCR, porque acuérdense que PCR es una técnica muy, muy sensible, incluso aunque haya pocas copias del virus se va a detectar, pero entonces también vamos a ver a las inmunoglobulinas, en este caso a IgM y a IgG. Entonces ya podemos ver que en los tres casos o en los tres elementos tenemos a un paciente que es positivo. Y posteriormente tenemos a la última fase en la que la cantidad de material genético del virus ya bajó. También hay un descenso de IgM, de IgM y un ascenso de IgG. Y entonces tenemos aquí en este periodo a una PCR que todavía es positiva porque todavía tenemos material genético, a una IgM negativa, pero a una IgG positiva. Y finalmente, ya cuando el paciente pasó la infección, ya está libre del virus, aún se encuentran presentes algunas inmunoglobulinas, en este caso la IgG, que permanece en sangre y le proporciona la inmunidad al paciente. Y entonces, para este caso, si en este momento se hace la prueba al paciente, entonces va a tener una PCR negativa, una IgM negativa, pero una IgG positiva. Y es la fase de recuperación. El paciente va a tener inmunoglobulinas en sangre que le van a proporcionar la inmunidad. Y bueno, esto es todo por mi parte. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberse conectado y quiero agradecer especialmente también a la Universidad de Guadalajara, a los hospitales civiles y a todos los profesionales de la salud que participan en la detección y el manejo adecuado de los pacientes de COVID-19. Lucero, muchísimas gracias. Increíble la presentación. Muchas cosas unas cosas sabíamos, otras completamente nuevas. Vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Nos pregunta el doctor Camacho, él es cirujano plástico en la Ciudad de México. Y saber un paciente de 75 años con prueba de virus positiva, ¿cuándo lo puedo operar? Ok. Fíjese que aquí en el laboratorio nos han llegado muestras de pacientes, justo esto, necesitan pasar por cirugía y entonces se les hace la prueba y es positiva y dicen no lo vamos a operar hasta que se haya tratado y pase la infección. Hasta que tenga una prueba que diga que es negativa. Sí, así es. A ver el mismo, si tenemos un IgM negativo y un IgG positivo, ¿se puede operar el paciente? A ver, vamos viendo. Veamos de nuevo el gráfico. Si tenemos un IgM negativo y un IgG positivo, ¿sí? Sí, en este caso sí, porque ya en este momento ya pasó la infección y entonces el paciente ya está en la etapa de inmunidad. De acuerdo. ¿Cuál es el tiempo de inmunidad que va a tener un paciente? Fíjese que eso hasta el momento todavía está en investigación. Se sabe hasta ahorita que
alrededor de 3 meses. Sin embargo, aún no se conoce si hay una inmunidad a largo plazo. Okay. Porque nos dicen que 3 meses, pues nos han dicho que el año, entonces ya nos quedamos entonces no hay evidencia. Todavía no está en investigación. Elsa Chavira, ¿dónde desechan todo el material que han examinado? Ok, perfecto. ¿Cómo se desecha el material genético? ¿Cómo desecha el material genético también? A ver, ¿qué? Les cuento, al menos la experiencia en el laboratorio, la verdad es que el hospital se ha encargado de proporcionarnos todo el material para tener la seguridad completa de que nosotros no nos vamos a contagiar y también para hacer un manejo adecuado de la muestra. Y todo el material que se utiliza en el laboratorio se va a RPBIs, a residuos peligrosos biológico-infecciosos, y todo el material que sale de este laboratorio entonces es llevado a RPBI y después incinerado. Excelente. ¿Cuál es el problema para realizar la vacuna más rápidamente si ya se conoce su estructura y forma? Dice Juan Jesús Peláez. Ok, para realizar entonces una vacuna es necesario que pase toda una serie de pruebas en las que el humano no se vea afectado y entonces, de hecho ya hay algunas vacunas en fases experimentales, en fase 1 y fase 2. De hecho, en esta última semana salieron 2 artículos, uno en The Lancet y otro en New England Journal of Medicine. Uno de ellos es una vacuna, fue desarrollada por la Universidad de Oxford y utilizan a un vector adenoviral que va a codificar solamente para la proteína Spike. De hecho, como se conoce el genoma, entonces se utiliza un fragmento, en este caso la proteína de la espiga, para entonces poder producir estos anticuerpos. Y este está en fase experimental. Y hay otra vacuna que está siendo desarrollada por una empresa privada de Estados Unidos y en esa se utiliza un ARN mensajero. De hecho, también digamos que lo que hicieron fue aislar el fragmento de ARN mensajero igual de la proteína S y entonces se está probando. La verdad es que como está ahorita la ciencia y la tecnología, no dudo que en poco tiempo tengamos la vacuna. Sin embargo, pues estamos en fases clínicas, en los ensayos clínicos. ¿Me ayuda a dejar de compartir pantalla, doctora, para seguir? Ay, claro que sí. A ver, yo voy a hacer una pregunta. Yo recuerdo un caso, una entrevista, de hecho, hace 4 o 3 años al menos, de Alfonso Romo Garza. Él es un empresario que se dedica al tema de investigación. Tiene una compañía muy grande de investigación. Hoy trabaja en la presidencia de la República, es el jefe de la oficina, pero siempre ha tenido compañías de investigación agrícola, humana, etcétera. Y él comentaba, tengo una entrevista en donde él decía, obviamente antes de esto, decía que hoy en sus compañías tenían la tecnología para descifrar el código genético y que si encontraba que si había un virus, tenía la tecnología para en semanas generar la solución, por ejemplo, para un virus como el H1N1, que el código genético lo modificaban, no sé, embonaban un eslabón con otro. Y digo, hoy han pasado, llevamos meses y no veo que llevamos 7 meses. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la diferencia ya entre aquel virus y este? Ok, lamentablemente no es, aunque nosotros en la parte de investigación quisiéramos que fuera tan rápido, aun cuando se pueda conocer el genoma del virus, el hecho de crear una vacuna que no genere efectos secundarios para el humano, entonces todavía es un poco más tardado. Primero se hacen ensayos en animales y entonces si se logra decir que el animal no es peligroso, entonces se pasa al ensayo clínico y entonces hay que evaluar todos los efectos adversos que pueda tener una vacuna. Y entonces... De acuerdo, muy bien. El doctor Andrés Márquez la felicita, bueno, todos la felicitan y dice, ¿qué etapa de la enfermedad debe tomar una prueba y otra? ¿Otra vez? Perdón, no lo escuché. ¿En qué etapa de la enfermedad debe tomarse una y otra prueba? Ok, lo ideal entonces, como les comentaba, es que se pudieran hacer ambas pruebas al paciente. Si no se pueden ambas pruebas, es mucho más específica la PCR como tal, porque ya hablamos que es molecular, o sea, va directo sobre la secuencia del virus.
En el caso, por ejemplo, de que hayan pasado algunos días y se estén teniendo síntomas, es importante esperar algunos días de síntomas para poder hacer las pruebas serológicas. Y entonces, a partir del día más o menos 10 de síntomas, entre 8 y 10, entonces se puede hacer la prueba serológica y ver si hay presencia de inmunoglobulinas. ¿A qué se debe que en la PCR hay falsos positivos? Falsos positivos. ¿O eso se da de la rápida? Existe una mayor posibilidad de que haya falsos positivos en las pruebas serológicas. En molecular puede haber a lo mejor ruido dentro de la PCR, lo que yo les comentaba, si hay alguna muestra que logra pasar este umbral de fluorescencia para que sea detectada, aunque sí suele pasar, es muy raro. Generalmente si hay un falso positivo es porque hubo una contaminación o hay una inespecificidad de la técnica. Lo que sucede es que las secuencias de los primers, lo que yo les comentaba, que son las secuencias que van específicamente sobre el genoma del virus, pueden tener inespecificidades, o sea, pueden pegarse a otras secuencias y amplificarlas, pero no porque sea realmente el virus, sino que hubo ahí esto viene con la siguiente pregunta de la doctora Rodríguez. Dice, ¿esas pruebas de PCR tiene que ser personal con capacitación especial quien las realice? Sí, todas las personas que estamos aquí en el laboratorio tenemos alrededor de al menos 4 años haciendo PCRs. Hay algunos, obviamente, se hace todo un entrenamiento para poder utilizar el equipo y no solamente el equipo, sino hacer el manejo adecuado. La muestra llega al laboratorio, posterior a que llega al laboratorio se tiene que hacer el desembalaje, llega envuelta, es un triple embalaje, porque hay que asegurar que no haya que no vaya a haber infección para el personal. Todo se hace en cabinas de bioseguridad, se hace una limpieza profunda de la muestra de forma externa y ahí en esas cabinas de bioseguridad se abre, se toma la muestra y empieza entonces todo el proceso para hacer extracción de ácidos nucleicos, la PCR y el posterior análisis. Se necesita personal capacitado para eso. A ver, de Facebook nos pregunta Denet Castañeda, la felicita y dice, mi pregunta es, si yo quisiera hacer un ensayo clínico para probar un tratamiento profiláctico en sujetos que están expuestos a COVID, por ejemplo, médicos de urgencias, ¿qué pruebas y desde qué periodo debería considerar su aplicación para mis criterios de inclusión de estos sujetos presumiblemente sanos? Bueno, primero requería una autorización, ¿no? Para hacer investigación de salud. Sí, claro. Bueno, o sea, primero hay que hacer un anteproyecto y pasarlo a comité de ética, sí. Sí, hay un reglamento en la Ley General de Salud en materia de investigación, no puede hacerlo si no es en un laboratorio, etcétera, protocolos, etcétera. Digo, no cualquier persona puede hacer investigación. A ver, Sirina Canedo, PCR negativa, pero IgG e IgM son positivas. ¿Siguen infectando? PCR negativa, IgG, IgM positivas. Si todavía hay presencia de IgM, sí puede ser que todavía el paciente se infecte. ¿Por qué puede darnos una PCR negativa? A lo mejor hay poco número de copias del virus o lo que también puede pasar es que el kit que se utiliza para identificarlo tenga baja sensibilidad. Algo importante, bueno, en México se sabe que tenemos un organismo que avala a todas estas pruebas, ya sea las moleculares o las serológicas, que es el INDRE, y entonces hacen un análisis de la sensibilidad del kit. Hay kits que no tienen la capacidad de detectar tantos números de copias como otros, y entonces puede darnos una PCR negativa, no porque no esté el virus, sino porque no tiene la sensibilidad para alcanzar a observarlo con la fluorescencia. Pero serológicamente sí se logra ver. Ok, nos vamos a ir más rápido porque hay muchas preguntas y hay que contestarlas casi todas. Sí, no, ok. Edgar Armando Carena, ¿la PCR que se realiza habitualmente es en tiempo real o hay que especificar que se quiere esa prueba en específico? No, si es para SARS-CoV-2 es generalmente tiempo real. ¿Podría decirme el periodo de infectocontagiosidad una vez iniciada la enfermedad o una vez diagnosticada a través de la prueba? ¿Realmente son 14 días o no? El periodo de infección puede variar de paciente en paciente y es que es de acuerdo a cómo responde el sistema inmune
y el tiempo que tarda. Hay pacientes que se ha visto que hasta los 28 días podemos seguir identificando al virus, y hay pacientes que salen de la infección mucho más rápido, entonces varía. Varía. En sangre, ¿hasta cuándo en valores cuantitativos se encuentran las inmunoglobulinas? En sangre se pueden detectar IgM a partir del día 10 más o menos, y después hay una disminución, y IgG a partir también del día 14 aproximadamente y hasta 3 meses. La especificidad y sensibilidad de la prueba PCR convencional y en tiempo real, tomada en condiciones óptimas. No entendí la pregunta. Dice, por favor, en general, díganos la especificidad y sensibilidad de la prueba PCR convencional. Y en tiempo real, tomada en condiciones óptimas. En tiempo real se ha visto que para hisopado nasofaringio y orofaringio hay alrededor de 70% de sensibilidad. De acuerdo, Marilu Nava de Facebook. Entonces, ¿puede considerarse que a los 30 días promedio ya no hay virus en el cuerpo? Eso va a depender de cada persona, pero podríamos decir que sí. ¿Los anticuerpos positivos y PCR negativos siguen infectando? Si hay todavía, bueno, la primera fase que es IgM, posiblemente sí, por esta cuestión de la sensibilidad que yo les comentaba. Senia Ochoa desde Honduras, ¿qué opina de las pruebas rápidas y de la ELISA? Ok, creo que son técnicas que son útiles como complementarias a las pruebas moleculares. ¿Hasta cuántos días sale la prueba PCR positiva? ¿Es posible que siga saliendo positiva aún sin enfermedad? Eso sigue en investigación debido a que no sabemos la cantidad de virus necesario para que haya una respuesta en la infección. Entonces puede ser que la infección ya vaya en disminución, pero todavía hay material genético y entonces todavía lo logras detectar. El doctor Kim le envió saludo. ¿Por qué son positivos Gracias. algunos pacientes en PCR hasta 6 semanas? ¿Cuál es la explicación y si son efectivos? Justo es lo que les estaba comentando. Puede ser que todavía haya material genético, pero sigue en investigación. Estamos apenas conociendo la enfermedad, entonces eso aún no se sabe. Hay algunos Rubén casos. Martínez dice, tengo un paciente con una IgG de 6. Ok. Si IgM ya no se encuentra positiva, entonces ya el paciente está en fase de recuperación. Si las IgG sigue presente, o sea, si está presente en sangre, circulación, recuerden que ya entra la parte de inmunidad. El doctor Tomás dice, ¿qué tan confiable es? Tengo un paciente que su inicio fue positivo y 8 días después el resultado es negativo. ¿Esto es posible? Sí lo hemos visto y esto depende, la verdad es que va a haber mucha variación a veces hay variaciones de laboratorio en laboratorio y tiene mucho que ver con el manejo de la muestra. ¿Es posible hacer tamizaje para COVID-19? ¿Existen estudios de cero prevalencia en nuestro medio? No lo sé. No lo sabe, ok. Eso es Carlos Gutiérrez. Ojalá lo pudiéramos investigar y le enviamos la respuesta. Okay, Fernando sí, Flores, claro. ¿cuál es la probabilidad de un error para detectar el virus, aun y cuando la transcripción inversa se haya hecho adecuadamente? Ok, si no se tiene al personal capacitado, puede ser que haya un manejo inadecuado y entonces si se hizo mal la PCR, pues que salga negativa o que haya una contaminación cruzada, pero eso ya es una cuestión más del técnico que de la muestra como tal. El doctor Eli Robles Elías le envía saludos. Los candidatos a plasma convalecientes, ¿qué requisitos laboratoriales deben de reunir? Ok, déjenme los requisitos laboratoriales, los desconozco, pero podemos investigarlos. Y se los enviamos. Usted me los Sí. envía, yo se los voy a llegar. Y con los análisis que llegan, que llevan a cabo para detectar el virus, ¿pueden detectar otro tipo de padecimientos? Ok, otro tipo de padecimientos necesitaríamos, o por ejemplo, otros patógenos, necesitaríamos otros primers específicos para ese patógeno y otros padecimientos no se pueden detectar a menos que sean, ya esos son otro tipo de análisis clínicos. Tomás Martínez, otra vez, después de que un resultado es positivo, ¿este paciente tendrá ya formación de anticuerpos? Al menos a lo que se sabe a 3 meses sí, sin embargo, no sabemos si el paciente se mantiene con inmunidad. Baltasar Martínez, PCR negativo y IgM positivo. Ok,
El mismo caso que nos han comentado anteriormente, puede ser que el kit no haya tenido una buena sensibilidad, puede ser que la muestra haya sido manejada de forma inadecuada o, sí, sobre todo en esa cuestión. ¿Hasta cuándo el paciente es infectocontagioso según la prueba con seguridad? Ok, alrededor de los 28 días es lo que se ha visto, sin embargo puede variar de paciente en paciente. ¿En cuánto tiempo tenemos la respuesta de la prueba PCR? Se puede tener hasta después de 24 horas, incluso depende del número de muestras. Hay laboratorios que tardan un poco más debido a la saturación de las muestras, pero un procedimiento normal alrededor de 24 horas. ¿Cuál es el porcentaje de falso negativo de PCR en los primeros 10 días después de inicio de los síntomas? El porcentaje de falsos negativos, eso es... No hay. No lo sabemos. La PCR es contundente. No, sí puede haber falsos negativos debido sobre todo a cuántos virus o cuánta replicación se ha hecho. Sin embargo, ese dato lo desconozco. O sea, el porcentaje de falsos negativos va a variar mucho dependiendo del kit para detectarlo. Rafael Rodríguez, los resultados de IgG reportan como positivos o negativos, ¿no? ¿O hay algún valor de referencia proporcional a la carga viral? No, que yo sepa no. En el caso de, por ejemplo, para carga viral, se utiliza más la PCR en tiempo real para saber exactamente el número de copias. Eso ya lo comentaron, pero no sé si quieras volver a aclararlo. Dice, ¿cuál es la diferencia y cuándo solicitar la rápida y la PCR? Ok, hay que tomar en cuenta cuándo fue el inicio de los síntomas, generalmente en el periodo de ventana, entonces es mejor, si hubo una exposición directa con un paciente positivo, es mejor la PCR, y posterior a los síntomas, entonces se puede hacer la serológica. Sin embargo, es importante utilizar las dos. La doctora Zamudio, muchos artículos hablan que para ser negativos debemos tener al menos 2 PCR negativas, con variación de 2 días de diferencia para considerar que ya no es el paciente que tiene el virus. ¿Es correcto? Sí se recomienda hacer una PCR posterior para poder asegurar que ya el paciente es negativo. Generalmente, si fue positivo, se hace una prueba a los 28 días y ya salió negativo, pues quiere decir que el paciente ya está en recuperado. Bueno, creo que ya la contestó la doctora Simona. Dice, tengo paciente con PCR negativo, IgM negativo, IgG positivo. Ya está en fase de inmunidad. Excelente. Guadalupe Castillo, ¿en qué consisten las coadyuvantes para las vacunas y cuál es la diferencia entre los distintos coadyuvantes? Los coadyuvantes para las vacunas y los diferentes. No sabemos a qué Lo investigamos. ¿La IgG cuantitativa se puede realizar con facilidad o es muy complejo el mecanismo de cuantificación? En su caso, ¿porque no se realiza de manera rutinaria? ¿Costos, dificultades técnicas? No, en realidad es un poco más sencilla. Se toma una muestra de sangre, se obtiene el suero y entonces a partir del suero se hace el análisis, pero es más sencillo generalmente que una PCR. Jacqueline Carrera le manda saludos. Francisco Javier Robles Elías otra vez. ¿Cuál es el tiempo de respuesta de PCR a tiempo real en comparación de PCR convencional? Bueno, la PCR convencional, yo hablaba de ella o se las explicaba para entender entonces el funcionamiento de la tiempo real, pero para SARS-CoV-2 solamente se utiliza tiempo real. En la convencional lo que sucede es que, yo les comentaba, hay que hacer otro análisis que se llama electroforesis que tarda alrededor de 2 horas más y entonces hace el procedimiento mucho más largo. La PCR en tiempo real, en el momento tenemos el resultado, entonces sí es un poco más rápida, de algunas horas. ¿Las vacunas que se realizan son las mismas en todo el mundo y utilizan los mismos reactivos? No son las mismas, es lo que yo les comentaba. Hay algunos que utilizan vectores adenovirales, hay otros que están utilizando ARNs mensajeros. Esto es de acuerdo a las investigaciones y cada grupo pues está realizando las vacunas como mejor, o sus investigaciones mejor les indican. La doctora Judith Juárez desde Hidalgo le pregunta, ¿qué opina acerca del creador de la PCR, Carrie Mullis, Premio Nobel de Química 93, que ha comentado en repetidas ocasiones que la prueba no sirve para medir la carga viral?
Ok, la PCR convencional no lo sirve, la tiempo real sí, debido a esta modificación que se le hace. Entonces con la fluorescencia se puede conocer actualmente, se pueden crear plásmidos y tener exactamente el número de copias de un plásmido, y lo que se hacen diluciones seriadas del plásmido que nosotros conocemos, y entonces se compara versus la muestra, y entonces podemos saber exactamente el número de copias. Excelente. Lucero, son muchísimas preguntas. Ahora sí, tenemos que ser súper breves y rápidos para contestar la mayor. Ana Luisa, ¿qué valor me dan las pruebas rápidas de IgM e IgG utilizadas en las empresas para sus trabajadores? Ok, tal vez como una búsqueda de los pacientes o posibles positivos es una buena opción. Sin embargo, lo ideal para todo caso sería una molecular combinada. Erika García, un paciente que tuvo contacto con alguien positivo y es asintomático, ¿procede la prueba de anticuerpos? Sí puede proceder. Para asintomáticos, sí. Dice PCR negativa, dice, a ver, ¿qué pasa si necesito hacer cirugía y la IgM continúa positiva? PCR negativa, sintomatología negativa. Yo esperaría a que la IgM apareciera negativa también. ¿Cuál es el método de conservación adecuado de las pruebas tanto rápidas como de PCR? El método de conservación de las pruebas, los kits como tal, se mantienen en refrigeración o congelación, y esto depende de cada fabricante. Nos dice cómo se deben de conservar. Bueno, ya habías comentado cuál es el momento ideal para PCR, ¿o lo quieres comentar? Puede ser desde el día al siguiente día del contagio, pero esto va a depender de la sensibilidad del kit, o a partir, no sé, de los días, entre los 0 y los 28 días se puede hacer la PCR. ¿Qué tan cierto es que PCR no diferencian el COVID de otros coronavirus? Eso es dependiendo de la región a la que va enfocada en los primers. Lo que pasa es que todos los coronavirus tienen un genoma similar, sin embargo, SARS-CoV-2 tiene regiones específicas, y entonces si los primers están enfocados a esas regiones, sí es posible diferenciarlo. Por eso es que se utilizan alrededor de 2 genes o 3 para poder identificar SARS-CoV-2 y estar seguros que es ese virus. ¿Qué marcas de pruebas rápidas serológicas son las que tienen más alta sensibilidad? Hay una diversidad. Yo les recomiendo mejor que busquen en INDRE acerca de la sensibilidad de las pruebas, para no hacer comercial de diferentes marcas. Pero bueno, hay proveedores excelentes, y ustedes pueden, en INDRE existen ya los archivos para que puedan revisar qué prueba exactamente tiene mayor sensibilidad. ¿La IgG cuánto tiempo puede estar positiva o quedará positiva como rubiola, varicela o herpes? Eso aún se desconoce, al menos se sabe que 3 meses. Entonces, para preparar las vacunas se realizan los estudios específicamente sobre los enlaces, las secuencias sobre las bases de RNA, y el control sería el RT-PCR, molecular en los primers. ¿Primers? Comprobado además de la clínica con las pruebas serológicas de globulinas. Entonces, ¿cuándo podríamos solicitar pruebas de inmunoglobulinas de estudios para valorar como convaleciente? Ok, fue una pregunta un poco compleja, porque hablábamos de las vacunas y... Si no, la doctora Emma Leiva, entonces le pregunto para que te la formulemos de manera independiente. Excelente ponencia. Bueno, pues felicita a la doctora Rosa. Muchas gracias. Se ha estudiado el tiempo de vida del virus en diferentes células de diferentes materiales, papel, metal, madera, ya que hasta donde yo tengo entendido, los virus son organismos obligados intracelulares. Como usted comenta, son sensibles al calor. Ok, sí, de hecho ya hay un estudio muy bonito que hicieron también está publicado en el New England Journal of Medicine, que habla sobre el tiempo que puede permanecer el virus en los diferentes materiales. Hablan de papel, hablan de acero, y entonces se ve que hay algunos materiales en los que puedes permanecer hasta 8 días. Puedo descargar el artículo y enviárselo. Con mucho gusto. Muy buena información. Es recomendable que el personal médico tenga exámenes serológicos recurrentes como monitoreo de riesgo de contagio.
Sería lo ideal si fuera posible, eso depende mucho de las instituciones. ¿En qué momento ya un paciente no es transmisor? Aún Cuando no se es sabe, negativa. pero De acuerdo, dice, ¿por qué un paciente con PCR y 3 semanas desde el inicio, con PCR positivo y 3 semanas desde el inicio de los síntomas, las pruebas serológicas para IgM e IgG salen negativas a los 15-21 días de hacérselas? ok, puede ser por la sensibilidad de la prueba como tal, que no sea a lo mejor una buena marca, digamos así, y entonces no lo alcanza a detectar. ¿Puede salir positiva PCR unas pruebas aún exista presencia de virus muertos en áreas retronasales? Puede que haya todavía algunas partículas o ARN viral y pueda ser detectado por PCR, sí puede ser. Si hablamos, bueno, pues sí, este es un tema, si hablamos que PCR puede ser positivo 4 o 6 semanas después de la enfermedad, en el IMSS solamente les dan 14 días de incapacidad, es un buen dato, ¿eh? Es un buen dato porque cada caso es diferente, entonces no podemos decir que todos a los 14 días ya están curados y hay que regresar y tienen contacto con más gente y pueden contagiar más. Realmente es un caso muy, muy interesante esa pregunta. Al Sí. iniciar el tratamiento de médico de forma temprana, antivirales de forma específica, ¿pueden alterar el resultado de las pruebas? Sí, de hecho se recomienda para cuando se va a tomar la muestra que no estén tomando algún antiviral, pero aún así puede lograr identificarse el virus. ¿Cuáles son las cifras normales de IgM y de IgG? Las cifras normales no las tengo, lo busco. ¿La presencia de anticuerpos totales SARS-CoV-2 demuestra inmunidad? La presencia de anticuerpos de SARS-CoV-2 demuestra Totales, inmunidad, anticuerpos, de ¿sí? anticuerpos totales demuestra inmunidad. Habría que hacer prueba específica y lo recomendable es que se separe IgG e IgM para poder decirlo. ¿Cuánto es lo máximo de IgM? Nos preguntan. Mm, Seguramente habla sobre los valores. No Sí. tengo el dato en este momento. Ok, dice, ¿en qué porcentaje las pruebas serológicas pueden salir positivas por reacción cruzada con otros coronavirus? Por reacción cruzada con otros coronavirus, no lo sé, pero es difícil ahorita en tiempos de pandemia, si el que se está esparciendo es SARS-CoV-2, es difícil que haya presencia de algunos otros, pero para eso entonces es necesario que se haga la molecular para confirmar. Lo que pregunta Blanca García, ¿las pruebas de inmunoglobulinas pueden ser positivas por otros coronavirus y ser entonces Es la falsas misma positivas? pregunta. Ok. Dice que los dos tipos de estudios de la PCR y la serológica, si la más confiable es la PCR. ¿Por qué, por qué hay dos tipos de estudios si la serológica es, si una es más confiable? Bueno, por la rapidez y por la Exacto. costo. Si la PCR se toma en un paciente con síntomas leves a los 7 días del padecimiento y se reporta 15 días después de estando asintomático como negativo, sin haber realizado pruebas inmunológicas, ¿amerita tratamiento? ¿O cuándo se debe tomar la PCR? Ok, si se tomó la PCR, salió positiva, lo ideal es que entonces, lo que yo les comentaba, hacer una PCR posterior a que hayan pasado los síntomas y verificar que ya sea negativo. Excelente. ¿A qué se debe la positividad de PCR después de 20 días? A que todavía existen algunas partículas del virus. Esto no quiere decir que el paciente siga infectando y es que va a depender mucho de cada paciente. Excelente. ¿Los laboratorios que ofrecen resultados de PCR en 8 horas es posible y real, ya que menciona que los resultados son en 24 horas? Ok, es posible si tienen todo el equipo, todo el personal y están procesando las muestras súper rápido, sí es posible. Sí es posible. Excelente. Dice, en Jalisco, ¿sí sabe qué laboratorios están realizando pruebas serológicas confiables y el costo aproximadamente? Ok, las pruebas rondan desde los 1,400 hasta los 5,000 pesos. He visto toda una gama de precios. Esto va a depender de cada laboratorio y de la calidad de sus pruebas también. Sí hay laboratorios privados y también está el sistema de detección COVID del estado, que se inició hace poco tiempo.
para José Ochoa, la detectar empresa esos. estamos utilizando pruebas rápidas para tratar de identificar a los positivos. A quien resulta positivo se envía a descansar 2 semanas. Sin embargo, ya son algunos casos en donde a pesar de haber transcurrido el tiempo, incluso más, algunos de hasta 4 semanas de retiro del trabajo, la prueba de control continúa positiva para IgG e IgM. ¿Cómo si persistiera actividad de la enfermedad? ¿A qué se puede deber este resultado? Ok, de hecho, ya existen algunos gráficos que nos indican cómo es que inicia, cómo es la fase asintomática después donde inicia la parte del, ¿cómo decirlo? Que inicia la producción de anticuerpos y ya cuando se llega a la inmunidad. Yo creo que es importante revisar esos gráficos. También hay artículos que hablan de esto, lo puedo descargar y enviar porque veo que hay muchas preguntas similares respecto a estas preguntas. Sin embargo, es importante, si ya hay una prueba inmunológica, serológica positiva, hay que hacerse de preferencia la molecular. Lucero, entonces en pacientes que son manejados por HIV alteran los resultados de PCR. Felicitaciones. Lourdes Eugenia Rodríguez. Muchas gracias por las felicitaciones. La secuencia específica de los primers es lo que nos van a ayudar a identificar a un virus o a otro. Si la PCR es específica para SARS-CoV-2, no tendría por qué verse afectado por VIH. ¿Qué beneficios adicionales tiene el hacer las 2 pruebas? Ok, hacer un mejor diagnóstico en qué fase de la infección está. Lucero, qué bárbara. Qué bárbara. Dimos muchas respuestas rapidísimo, muchas felicidades. Eso es muy valioso que nuestro invitado Muchísimas gracias. respuestas rápidas y concisas para poder evacuar más. Sí, ya te dejamos mucha tarea. Entonces nos las envías a Sí. mlc@gmail.com. Igual cualquier duda nos la hacen llegar a atención.mlc@gmail y con mucho gusto se la enviamos a Lucero. Doctora Lucero, mensaje final, por favor. Para la Muchas comunidad gracias a médica. todos. Sí, por favor, sigan las medidas de seguridad que nos han indicado nuestras autoridades y el personal de salud. Utilicen sus cubrebocas, sana distancia, de preferencia mantenerse aislados si no es necesario salir a la calle. Cuídense mucho y yo espero que todos ustedes sigan sanos. Y muchas gracias por haber estado aquí. Yo también quiero que todo el mundo sigan sanos, especialmente ustedes que son los que nos cuidan a todos, Muchas los médicos, gracias. químicos, etcétera. Muchísimas gracias. Yo agradecerles mucho, estuvieron pendientes de que ayer no pude estar presente en la última sesión, en la última parte de la sesión de ayer, pero estoy bien, todo en orden, ya estoy al 100, espero ya estar toda la semana. Yo también los extrañé, muchas gracias por preguntar. Les recuerdo, si usted es jefe de enseñanza o de servicio de un hospital público o privado, o pertenece a un colegio y quisiera una de las pláticas legales que damos en Medical Legal Center, que tienen que ver la repercusión legal del COVID, en la pantalla espera vienen varias pláticas. Con mucho gusto se las podemos dar sin ningún costo para continuar la educación médica continua, y son completamente gratuitas. Solamente tienen que solicitarlas a atención.mlc@gmail.com. Como les recuerdo, el programa de la siguiente semana está buenísimo también. Tenemos el lunes, arrancamos de lujo con cirugía, educación y la nueva normalidad. Tenemos, la dirige el doctor Samuel Kleinfinger, el doctor David Lasky y Sofía Balanzi. Sofía Balanzi va a transmitir, ella es estudiante, estará desde Canadá, donde está estudiando, y ver este tema mejor en vivo. El martes, el doctor Eduardo Moreno, ¿qué es la cultura de la seguridad en cirugía y qué beneficios tiene para nuestros pacientes? El tema de cirugía segura, indispensable. El miércoles, doctor Oscar Cruz, del Tratado de Libre Comercio al TEMEC, al Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. ¿Qué cambios hay? Vamos a ver si hay cambios en materia de profesiones. El jueves, el doctor Víctor Manuel Castaño, él es ingeniero físico con un doctorado en ciencias y nos hablará de mapas conceptuales y COVID-19, aspectos científicos, éticos y legales. Y el viernes cerramos de lujo con Lutz Kefferstein. Hablará de racionalidad universal, subjetividades y reformas legales. ¿Cómo afectan a la práctica médica las reformas legales de la posmodernidad? Muchísimas gracias. Nos vemos. Les recuerdo también a Susana Hernández, hoy publicó, hoy es viernes, entonces hay que ver, lo hace especialmente para ustedes, hay que atenderlo y además la pueden contactar de manera directa. Yo me despido
Muchísimas gracias. Nos vemos el día lunes, si Dios quiere. Nos vemos el lunes y bueno, siempre damos, ayúdenme a compartir este material, me dice la doctora Irma Yesenia, sugiero que manden el nombre de las pláticas. Se envía el programa a través de WhatsApp y correo electrónico. Yo les sugiero que cuando les llegue, ayúdenme a compartirlo para que más compañeros sepan de la información. Entonces, ayúdenme a compartir para llegar a más profesionales de la salud. Nos vemos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Lo hacemos por ustedes.